gozando. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a entrar a la palabra. Amén. Gracias Dios por tu fidelidad. Cuando esté en pie puede abrir las escrituras. No nos vamos muy lejos. En Génesis 1, 1 y 2. Génesis capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Y cuando lo tenga, escucho todavía unas páginas ahí, el primer libro de la Biblia. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a venir en oración. Padre, venimos delante de ti en esta mañana con gratitud, con mucha gratitud, sabiendo que tú eres nuestro Creador, sabiendo, Padre, que toda la gloria siempre es para ti, desde el principio, desde la eternidad, ha sido para la glorificación de tu nombre. Te pedimos, Padre, que tu palabra venga, Padre, como refrigerio a nuestras vidas. Una palabra, Padre, que no sea adulterada, sino que sea pura, Padre, y que se respalde en sí misma. Tu palabra es infalible, es inmutable, Padre. Estamos confiando en que tú la has revelado como tú la has revelado, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, úsame para tu gloria, revísteme con tu poder, con tu unción, Padre, y abre los corazones, las mentes de cada uno que está en este lugar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Desde el comienzo de este servicio, hoy en esta mañana, Pastor Jorge comenzaba con una oración y yo escuchaba y él decía: nuestro Creador, el Creador del universo, el Creador de todo lo que hay. Se leyó también un salmo hermoso que también habla de la creación, Salmo 113. También ahorita se cantaba: no habrá necesidad de la luz, ni resplandor, ni el sol dará su luz, porque estaremos en el tercer cielo con Dios. El Leonor también hablaba del Creador Dios. Y eso es lo que traemos hoy en esta mañana. El título simple es la creación. Y es algo que Dios ponía en mi vida, en mi corazón, para fortalecer nuestra convicción. Porque todo, especialmente la palabra de Dios, tiene un comienzo. Y ese comienzo está en la creación. Si nosotros sabemos de qué, cómo, cuándo, por qué fuimos creados, entonces tenemos más fundamento estable para poder escudriñar más las Escrituras. Yo voy a hablar un poco de la doctrina de la creación. Es un nuevo año, comenzamos, hoy es el 16 si no me equivoco, y pues con esto también tiene que venir un comienzo nuevo. Cada uno hace una resolución de un año nuevo, y pues para mí lo que es estudiar más la palabra de Dios, y ojalá que así sea para cada uno de nosotros. Es un momento muy importante, es un momento perfecto para que usted comience un plan anual para poder leer la palabra desde Génesis a Apocalipsis. Se lo recomiendo. Si no lo ha pensado antes, pues aquí se lo estoy diciendo, que en realidad tómenlo en su corazón para poder leer la Biblia en un año, 365 días, 3 a 4 capítulos diarios, y Dios le va a ayudar, Dios le va a dar la sabiduría. Así se puede hacer. Todo está en nosotros en quererlo hacer. La Biblia comienza con Dios. No comienza con argumentos filósofos, no comienza con ideas, sino que comienza con algo dicho. La Biblia es infalible, inmutable y soberana. Son cosas que se han venido enseñando y son cosas que tenemos que entender para poder entender lo que Dios quiere decir. Dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra cielos es plural en el idioma hebreo. Se mencionan 3 cielos en la Biblia y Dios creó los 3. Dice la palabra de Dios: el primer cielo. Este es el hogar de los pájaros y las nubes. Es la atmósfera. Si usted ha estudiado la atmósfera, tiene muchos niveles y llega muy alto.
Daniel 4:12 nos dice: su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Aquí estamos hablando del cielo que nosotros podemos ver cuando abrimos nuestros ojos, cuando vemos afuera, escuchamos los pájaros. Hoy estaba con un joven de la iglesia y él me decía: wow, veníamos para acá, para la iglesia, y decía: qué lindos se oyen los pájaros. Y decía: wow, en realidad son cosas que nosotros ignoramos muchas veces. Pero Dios creó los cielos. Mateos 6:26 nos habla del segundo cielo. Mira las aves del cielo. Nos habla del segundo cielo. Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y de ahí continuamos, y está el tercer cielo, el hogar de los ángeles y de los santos que partieron. Esto está basado en 2 Corintios 12:2, y es una visión de Pablo que dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco a tal hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. La Biblia en sí ya nos enseña que hay 3 cielos. Quiero llamar su atención al primer cielo. Dice Mateos 6:26: mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Les comentaba, eso es lo que podemos ver. Ahora el segundo cielo, el hogar del sol y las lunas y las estrellas. La luna, unas estadísticas, usted puede buscarlo en Google, no es nada especial, pero las voy a mencionar. La luna, de distancia al planeta Tierra, está a 238.900 millas. Póngase a pensar, es mucho más grande que si usted va alrededor del mundo muchas veces. Así de lejos está la luna. Las millas del planeta son 24.901 del planeta Tierra. Si usted comienza aquí, le doy la vuelta al mundo, termino aquí, son 24.901 millas. El Sol está a 91.441.000 millas. Aproximadamente caben este planeta Tierra 1.300.000 planetas tierras dentro del Sol. O sea, muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar qué tan pequeños somos. Y Dios, nuestro Creador, nos hizo así de pequeños, y aún así nos tiene tanta estima. En realidad enseña la realidad de las cosas, del Dios del que estamos hablando. Si caben más de 1.300.000 planetas en el Sol solamente, póngase a pensar usted en el universo, en las galaxias, en todo lo que Él ha creado. Lo tiene que enamorar más de Dios, y tiene que fortalecer su convicción en Dios, en por qué Él es el Creador, porque la ciencia no lo puede explicar, porque se necesita fe. Y se necesita entender que la palabra de Dios es infalible, que no tiene error en sí, que no se contradice, es inmutable, que no cambia con el tiempo, y es soberana. El tercer cielo, ya lo hablábamos, el lugar donde mora Dios. El tercer cielo es igual al paraíso. La Biblia lo describe como el paraíso. Lo acabamos de leer con la visión que tuvo Pablo, que dice que fue arrebatado al paraíso, y antes de eso dijo al tercer cielo. El tercer cielo es igual al paraíso. Esto se usaba en una palabra griega que significa paradeisos, la misma palabra que se usaba en la versión griega del Antiguo Testamento 200, 300 años antes de Cristo. Se usaba esta Biblia griega, así mismo como nosotros traducimos la palabra español, así mismo los griegos también, antes de Cristo, el Antiguo Testamento. Y esa palabra era paradeisos, la misma palabra que describe en Génesis al jardín del Edén.
O sea, hay un conecte con el paraíso del tercer cielo y hay un conecte con el paraíso del Edén. Llama mucho la atención que en el tercer cielo, en el paraíso de Dios, Dios hizo el Edén donde podía morar el hombre. O sea, Dios le hizo un paraíso. Dios le dio una parte, una poca parte de ese tercer cielo y lo estableció aquí mismo en la tierra. Suena muy bello. Pero ¿a dónde nos encontramos en este momento? Voy a leer aquí unos versículos. El primer día, Dios creó la luz. Y dice Génesis 1, 3 al 5. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ya del versículo 3 al versículo 5 ya nos está poniendo tiempo. Ya nos describe que fue la mañana y fue la tarde un día. La Biblia no se toma mucho en describir y ser específica que Dios ahí mismo creó el tiempo. Ahora, Dios crea la luz física. Es importante que entendamos nosotros y tengamos este fundamento de la creación. En el primer día Dios creó la luz. Pero usted sabe qué es lo que Dios no creó en ese día. El sol. El sol fue creado hasta el cuarto día. Entonces la luz fue creada, pero el sol no fue creado. Por eso me llama mucho la atención. Y el sol dará su luz, no dará su luz y su resplandor. No hay necesidad del sol en el paraíso de Dios. O sea, quiero que usted haga ese conecte en su mente. La definición de la luz. La definición de la luz es la ausencia, la definición de la oscuridad es la ausencia de la luz. Esa es la definición literal. O sea, si algo está oscuro es porque no hay luz. Aún nuestro anochecer, no importa qué tan oscuro sea, no es completamente oscuro, no es completamente negro, porque está la luna. Es notorio, les comentaba que el sol y la luna todavía no existían, que fueron hechos hasta el cuarto día. El segundo día, nos vamos a Génesis 1, 6 al 8, usted lo puede ir siguiendo ahí. Nos vamos a quedar en Génesis y vamos a ir examinando los días. Luego Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Le pone un principio a ese día, le pone un fin a ese segundo día. Por eso es que la Biblia lo divide por días. Así es que se sabe. ¿Qué es lo que Dios crea en el segundo día? Dios crea los cielos y los divide de la mar. Dios crea la atmósfera y la divide de la mar. Separación de cielos y agua. Vamos al tercer día. Génesis 1 del 9 al 13. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba de la semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el tercer día. Ahora, los que, no sé, yo no soy agricultor, pero por lo menos sé que una cosa necesita, dos cosas. Necesita una planta para sobrevivir, una flor para sobrevivir. Necesita agua y necesita luz de sol.
Pero ¿qué es lo que no estaba creado en este tercer día? El sol. O sea, ¿qué es lo que le dio sostén? ¿Qué es lo que le dio vida a esa vegetación que Dios creó en el tercer día? Si no fuese por el mismo Dios, por su placer. O sea, Dios no necesita del sol para crear vida. De ese es el Dios que estamos hablando, un Dios que sobrepasa nuestro entendimiento. Nosotros somos tan limitados. Yo en 94 nací y he conocido la vida, esta tierra como la conozco, la veo todos los días. Pero es este entendimiento bíblico que me ha llegado a entender qué tan insignificante soy. Y tenemos que entender qué tan insignificantes somos. ¿De dónde salimos? Porque ahí es que se glorifica a Dios más. Entre más nosotros nos humillamos, más el nombre de Dios es glorificado. Creó todo, creó la vegetación, todo lo verde. Aquí llegamos al cuarto día. Génesis 1 del 14 al 19. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para los años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras: la lumbrera mayor, el sol, que señorea en el día, y la lumbrera menor para que señoree en la noche, la luna. Hizo también las estrellas, las galaxias, todo lo que usted ve más allá del sol. Eso lo hizo Dios en ese mismo día, cuarto día. Y la puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día, en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el cuarto día. O sea, aquí vemos que Dios ve que es bueno. El cuarto día, ya el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, todo lo que está en el espacio fue creado en el cuarto día. ¿Qué es lo que llama la atención de esto? Estos cuerpos celestiales, o el sol, la luna, las estrellas, funcionan en forma triple. Hay tres funciones, más de la que nosotros podemos ver. Como señales, funcionan como señales de algo que se hablaba aquí en una predicación y en unas enseñanzas de jóvenes hace unos días. ¿Qué señales? Nos enseñan y recuerdan la obra creadora de Dios. Lo vemos en Salmos 8:3, que dice: cuando veo tus cielos, obra de tus manos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Este salmista en realidad había entendido. Ahora, ¿cómo él había llegado a este entendimiento si esto fue miles de años atrás? ¿Qué es lo que este hombre para llegar a este entendimiento no necesitaba? No necesitaba la ciencia, porque la palabra era suficiente. Y esa es la fe en la que nosotros caminamos, que la palabra en sí es suficiente. Basta con ver afuera, basta con ver el sol, basta con ver la luna. Y lo que se hablaba era la gracia común, lo que Dios da a todo ser humano. Eso se llama gracia común. El sol sale para buenos, para malos. Cuando Dios riega la tierra es para países buenos y países que consideramos malos quizás. Esa es la gracia común de Dios. Romanos 1, 19 al 20 nos dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quiénes no tienen excusa? Los seres humanos, los seres creados. Vamos a continuar con el quinto día. El quinto día Dios crea la vida animal, el mar, del mar y de los cielos. Génesis 1 del 20 al 23.
Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Creó seres vivientes en las aguas y en los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana el quinto día. ¿Qué es lo que llama la atención de esta? Es notorio que creó los peces y las aves, o sea, mar y cielo, del mismo orden como en el segundo día. Dios creó en el segundo día los cielos y creó la mar. Y aquí estamos en el quinto día. Él crea los que iban a vivir en el mar y los que iban a vivir en el cielo. Bien organizado es Dios. Nada es por casualidad. ¿Qué contraste hay aquí? En ese mismo día, en el quinto día, Dios creó al gorrión, pájaro muy pequeño, que mide aproximadamente 14 centímetros. Muy pequeño. Pero ese mismo día, Dios también crea los monstruos marinos. Por ejemplo, una ballena azul. Una ballena azul, nada especial, usted lo puede buscar en Google. La única diferencia es que yo tomé mi tiempo para hacerlo. Una ballena que es más larga y más pesada que un avión 737 Boeing. Si se sabe, ese es el avión que uno va a El Salvador, a Honduras. Caben 150, 190 personas. Una ballena azul es más grande y más pesada que ese avión con 150 personas. Oh, man. ¿Ocupaba la ciencia Dios? Nos hace entender con más claridad la realidad de lo que le pasó a Jonás. O sea, por eso esto se llama la convicción de nuestra fe. El entendimiento que tenemos que tener. Que el mundo no nos puede mover. Y si tenemos una convicción sabiendo que fuimos creados por un creador, vamos a tener la convicción de vivir la palabra en todo lo que resta. En sus ordenanzas igualmente. Nos hace entender la realidad y la claridad de lo que le pasó a Jonás. O sea, si caben 150 personas en un avión y esta ballena es más grande, no dice la Biblia ballena, dice un pez grande, pero es un pez grande, you know? Y aquí vamos y 150 personas bien pueden caber en ese pez y 150 personas caben en ese avión. Y el pez es más grande que el avión. Quiero que usted entienda dónde llego, por eso soy específico. El sexto día. Aparición de seres vivientes, Génesis 1, 24 al 27. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Aquí creó los animales que iban a vivir en la tierra. Segunda parte. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. O sea, Dios en estos versículos va mostrando que Él es organizado y es específico. Por eso crea la Biblia varón y hembra los creó. ¿Qué es lo que dice aquí cuando Dios crea los animales del mar? Y dijo Dios, y las aves, dijo: fructificaos y multiplicaos. Fue una orden a las aves, fue una orden a los peces. Y lo mismo nos dice
en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí le está hablando al ser humano. No se puede seguir esta orden, este mandato de Dios, viviendo una vida pecaminosa. No se puede. Hay un orden desde el principio. Si usted tiene la convicción de la doctrina de la creación, entonces no tiene que irse muy lejos en la Biblia para saber que el homosexualismo es pecado delante de los ojos de Dios. Porque la ordenanza del ser humano es multiplicad y fructificaos. Y aquí llegamos al séptimo día, descanso de Dios al séptimo día. Génesis 2:2. Y dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Dios es un Dios organizado. Quiero llamar su atención y vamos a regresar a leer algunos de los versículos con más profundidad, específicamente Génesis 1 al 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí mismo dice el verso 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estos dos versículos toma la Biblia para confirmar la Trinidad de Dios. Desde el principio, una de las cosas primeras que se menciona en la Biblia es la Trinidad de Dios. ¿Quiénes estaban presentes cuando se creó todo lo que sabemos, todo lo que vemos? Estaba Dios, estaba Jesús y estaba el Espíritu Santo. Dios presente, ahí mismo lo dice, creó Dios. Pero ¿quién más estaba presente? Jesús. Jesús. Nos dice San Juan 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. San Juan 1 y 2. Creó Dios, o sea, lo habló a existencia. Y ese verbo es Jesús. Ese verbo, esta palabra hablada por la cual todo fue creado, es Jesús mismo, el verbo de Dios. Nos dice continuidad de San Juan 1, 3 al 5. Todas las cosas, si usted tenía duda, aquí nos aclara más. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En mi mente no cabe, pero tengo que decirlo porque estas son cosas que yo pienso. Aquí hay algo muy específico. Hablamos que el sol se hizo en el cuarto día, pero aquí nos dice la palabra de Dios: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Jesús mismo era esa luz suficiente para la humanidad. Por eso cantamos: no habrá necesidad de la luz, del sol, de las estrellas, porque el mismo Dios será nuestra luz. Pero ¿a dónde tenemos que llegar? Es al tercer cielo. Es un camino que llevamos con esa meta final. Primera de Juan 1, del 1 al 2 lo confirma. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocando al verbo de la vida,
porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. La que estaba con el Padre. ¿Quién estaba con el Padre? Jesús. Y se nos manifestó. Jesús viene de un lugar hace 2000 años a morir. Un lugar que nuestra mente finita ni puede comprender qué tan grande y maravilloso es. Porque si en el Sol caben 1.300.000 planetas, no digamos de a dónde viene Jesús. Y Él se hace como uno de nosotros. ¡Qué humillación! Con una misión de morir por nuestros pecados. Yo no sé usted, pero yo siento la presencia de Dios. Me enamora más de Él, el saber, el tener este entendimiento. Qué insignificantes somos. Y aún así, Él tuvo misericordia de nosotros. Colosenses 1, del 15 al 17 nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. La razón de nuestra existencia fue porque Él nos creó. ¿Para qué? Para Él. Por eso Él nos cela, por eso Él nos pide obediencia, porque fuimos creados para Él. Específicamente para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, dentro de Él subsisten. O sea, Él no solo fue el creador, ese verbo que se habló en el principio, sino que también por Él es que las cosas se sostienen. Por Jesús mismo. Y la ignorancia de matarlo, la ignorancia de negarlo ahora en día, la ignorancia de hacer que su sangre no valga la pena con nuestros pecados, con nuestros continuos pecados, escupiéndolo en la cara con nuestras actitudes. Que Dios nos perdone. ¿Quién más estaba presente? Lo vemos en el versículo 2, el Espíritu Santo estaba presente. Algunos creen erróneamente que el Espíritu Santo vino por primera vez en la tierra en el Pentecostés, según Hechos 2. Pero aquí lo tenemos presente ya en el versículo 2 de Génesis 1. Ya se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué estaba haciendo? El Espíritu Santo es el que pone orden. El Espíritu Santo es el que nosotros sentimos y nos hace sentir cuando estamos mal. Entonces ya con esto podemos ver que desde el principio el Espíritu Santo estaba poniendo orden. Desde el principio. En el Antiguo Testamento el que se movía en estos varones que Dios escogió era el Espíritu Santo mismo en ellos. Glorificado sea Dios, glorificado sea Jesús, glorificado sea el Espíritu Santo. Tres en uno solo. Ese es el Dios que nosotros servimos. Adoramos Dios. Porque aún así nos dejó esta palabra para poder llegar a entender estas cosas. Él se revela a nosotros a través de su misma palabra. A través de ella misma. Génesis 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es una declaración completa. Esta es una declaración completa y no basada en filosofías de hombre. Es algo que está dicho y fue así. Y refuta herejías y teorías de hombres. Y vamos a hablar algunas específicas. Génesis 1:1 nos dice lo que Dios hizo. ¿Qué es lo que Dios hizo? Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1 y 2 al capítulo 2 y 25, todo eso resta y se toma y nos dice cómo lo hizo.
Dos cosas, ¿qué fue lo que Dios hizo y cómo Él lo hizo? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios creó los cielos y la tierra y toma un capítulo un poco más para especificar cómo Él lo hizo. O sea, la Biblia es tan específica. ¿Y qué filosofías refuta Génesis capítulo 1 y capítulo 2? Refuta claramente el ateísmo, los que niegan la existencia de Dios. Nos enseña que Dios existe y que Él es el que creó todo. El hombre, por más que quiera pensar en su profundidad, por más que quiera buscar ser completo en sí mismo, no lo es, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso nos da una dependencia de Dios mismo. Refuta la filosofía del politeísmo. Politeísmo es que creen en más de un Dios. Nos dice la Biblia que hay un solo Dios, un solo creador. Por eso dice la Biblia, creó Dios los cielos y la tierra. No nos dice creó Dios número 1, Dios número 2, Dios número 3, etc. O no nos dice nombres. Dios específico. Eso va y confirma la Trinidad nuevamente. Que los tres uno mismo son. Refuta la filosofía de la evolución. Evolución es el cambio o transformación de algo en forma gradual. Va cambiando, va tomando vida por sí mismo. Pero nos dice aquí mismo, Él creó todas las cosas. Lo leíamos sobre Jesús. Por Él es que las cosas subsisten. Para Él es que las cosas fueron creadas. Para la glorificación de Él. Refuta la filosofía del panteísmo. El hindú practica esto. Ellos creen que todas las cosas es la suma de Dios. Él es aparte de la creación. Por eso la Biblia es específica cuando dice que Él es el creador. Él es que hizo las cosas y nos aparta. Hay una separación entre la creación y el creador. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. ¿Por qué es importante saber estas cosas? Porque si usted tiene un fundamento estable en la doctrina de la creación, va a poder refugiar muchas cosas con las que usted se encuentra al diario vivir. No digamos cuánto más tiene la Biblia que decir de todas estas cosas para confirmarlo. Solo estamos hablando de Génesis, capítulo 1 y 2. El materialismo, sistema psicológico opuesto al espiritualismo. Perdón, solo materia existe. Eso es lo que ellos creen. Hubo un comienzo para la creación. No se hizo en sí mismo y no fue algo, un sistema psicológico que salió de la nada. Porque lo vemos que Dios puso orden a todo. El fatalismo acepta todo lo que pasa porque es destino. Alguien que vive en fatalismo cree que si algo le pasa, sea bueno o sea malo, es porque ese es el destino de esa persona. Lastimosamente muchos se van a ir al infierno porque piensan que se fueron con el vibe, el sentimiento del destino. Qué triste, cuando no se sabe la realidad de las cosas. Por eso es necesario que la iglesia del Señor comparta la realidad con los que están alrededor, con los que están en la escuela, con los que están en el colegio, en la universidad, los trabajos, las familias. La Biblia en sí se completa a sí misma. Ahora vamos a ir a específicamente el hombre. El hombre fue hecho a la imagen de Dios y le fue dada la más alta clase de vida. El reino vegetal posee vida inconsciente. Las plantas no tienen la capacidad de pensar. Es una vida inconsciente. Sí, Dios ha puesto dependencia en ellas. Hay plantas que saben a dónde está el sol, sunflowers, pero esto es sistemático que Dios ya dejó. Pero en sí, esas plantas no tienen conciencia, son inconscientes. El reino animal posee vida consciente. Un animal sabe que está vivo, cuando le duele algo, cuando está muerto, etc.
Pero es solo el ser humano que posee la vida que le hace consciente de sí mismo. O sea, por eso nosotros pensamos de dónde vine. El que no sabe a Dios, el que no conoce a Dios, eso es lo que piensa, de dónde yo vine. Pero el que sabe a Dios, obviamente sabemos de dónde. Pero nos hace pensar, nos hace reflexionar. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Esto se encuentra en el hecho de que el hombre, él es personal, es racional y es moral. Tiene entendimiento, puede pensar por sí mismo, puede tomar decisiones. Algo que otra vida en este planeta Tierra no la puede hacer más que la vida humana. Es racional, personal. Por eso tenemos familias, por eso creamos hogares, por eso vamos al trabajo, por eso tenemos todo lo que vemos aquí, edificios, etc. Y otra cosa es que el hombre posee ciertos elementos a los de la persona divina, como pensamientos, sentimientos y voluntad. O sea, nosotros pensamos de algo, nos herimos si algo nos duele, tenemos sentimientos y tenemos una voluntad. La voluntad es muy importante, porque aquí es cuando nosotros venimos a Dios. Tenemos que entender que Él nos alcanzó. Que Él nos alcanzó, no fue de nuestra propia voluntad. Pero la Biblia lo confirma. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, le dijo que no sea mi voluntad, sino la tuya, Padre. Está hablando de la voluntad divina de Jesús y está hablando de la separación de la voluntad humana de Jesús. La misma Biblia lo dice, tenemos esa voluntad. Salmos 8:5 dice, les has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Aún esa comparación nos da la Biblia, nos da el salmista, un poco menor que los ángeles. Esa es la divinidad, algo que Dios ha establecido en nosotros. Cuando dice que nos creó a su imagen y semejanza. Pero también tenemos que tener mucho cuidado porque hay una herejía que yo escuché de un pastor, no voy a mencionar el nombre, pero este pastor dice que como Dios mandó y dijo que todo se cree después de sí mismo, o sea, un animal es de un perro y un perro dan un perro, right? Es nacimiento de un perro. Eso es lo que significa. Y este hombre, una herejía tremenda, dijo, como fuimos creados a semejanza de Dios, entonces el hombre es ese producto de Dios. Entonces, en otras palabras, el hombre es parte de Dios. ¡Qué terrible! Si traemos esto como entendimientos para entender que somos insignificantes, que somos polvo nada más. Y aquí vamos a la prueba de la obediencia. Génesis 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo preguntaba una vez, ¿por qué Dios creó ese árbol? ¿Por qué lo puso en el huerto del Edén? Y Dios lo venía confirmando desde ayer. La obediencia. La obediencia es lo que quiere Dios. Usted quiere ser el mejor servidor de Satanás, desobedezca a Dios. Aleluya. Usted quiere ser el mejor servidor de Dios, obedezca a Dios. Aleluya. Así de simple muchas veces es. Nos tomar esa realidad, comerla. Gloria a ti, Jesús. Gracias a Dios. De ahí viene la caída, Génesis 3, del 6 al 7. Vamos a ir por ciertos capítulos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió asimismo con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, aquí el hombre ya sabe del bien y el mal. Dios dio un mandato, el hombre desobedeció, en ese mismo instante se le fueron abiertos los ojos y supo que era lo bueno y que era lo malo. Y ahí viene la caída
continua. No solo fue esta caída original, sino que la caída continua. Lo vemos en Génesis 6, del 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Su creación más hermosa, la obediencia que él esperaba que siguiese, desobedeció, cayó de su gracia. Dios se airó, porque la ira de Dios es real, y vino en forma de juicio. Y Dios dijo: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. O sea, hay consecuencia al pecado, hay consecuencia a la caída. No solo la original de Adán y Eva, esta es una consecuencia mayor, donde todos tenemos ese sello de pecado desde el momento que nacimos, sino que también, como nos habla en los tiempos de Noé, un pecado o falta de la gracia continua del hombre ante los ojos de Dios. ¿Y qué sigue después de la caída continua? ¿Qué simboliza el juicio de Dios? Viene la salvación, que simboliza la gracia de Dios. Ahí mismo, despuesito, nos dice, de lo que acabamos de leer: pero Noé halló gracia, es la palabra clave, ante los ojos de Jehová. Y miró Dios, el verso 12 del Génesis 6, 12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y nos dice el capítulo 7:1: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. O sea, después del juicio de Dios, Dios decide dar gracia a Noé. O sea, espero que usted esté entendiendo lo que aquí nos dice. Ya nos simboliza, ya nos da una clave a la salvación que vendría en estos tiempos. Y de ahí viene la nueva criatura, la regeneración. Génesis 9, 1 al 3. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificaos y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Génesis 9, del 1 al 3 y el versículo 11. Aquí nos enseña que después que Dios pone esa gracia, después Dios hace esa nueva criatura dentro de nosotros. Un nuevo mundo. Ahora nótese que lo mismo que Dios había dicho a Adán y Eva y a los animales originales, lo mismo lo vuelve a decir a Noé: multiplicaos y fructificaos. O sea, ya es un nuevo pacto, el pacto noéico. Gloria a Dios. Y para ir finalizando, vamos a leer unos paralelos con el Nuevo Testamento. De la salvación, de la caída del hombre, la caída continua, el juicio de Dios, lo vemos en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, porque ya nacemos con ese sello de pecado. Por eso es necesario el Salvador. Por eso es necesario venir a los pies de Cristo. Porque no importa qué tan bueno usted diga ser, es un pecador ante los ojos de Dios.
porque nació así desde el primer día. Y no hay nada que quite esa mancha de pecado en su vida que no sea la sangre de Cristo Jesús. El mismo Dios creador. Efesios 2, 1 al 3 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ponga atención a esto: éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, por el pecado, un Dios creador que creó todo perfecto, que dijo: he aquí, era bueno, le gustó, sin pecado, puro. Ese mismo Dios ahora dice, haciendo que éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, el que no viene a los pies de Cristo por naturaleza es hijo de ira. La ira de Dios automáticamente está en esa persona porque ya nace con el sello de pecado. Cuando el hombre reconoce esto, es más necesario y más urgente venir a los pies de Cristo. Porque ¿de qué es lo que estamos siendo salvos? De la ira de Dios. De una eternidad en un infierno. De ahí viene la salvación, la gracia que hablábamos. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Le vino la salvación, le vino la gracia a Noé. No porque Noé se la merecía, sino que a Dios le plació dar esa gracia. Lo vemos en Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente. Gloria a Dios. Usted sabe que muchas de las cosas menos valoradas es lo que recibimos gratis. Si usted recibe algo gratis, un estudio, una clase, usted no le va a poner mucha atención. Pero si salió de su propio pisto, ahí es diferente. Y la diferencia es que su familiar no es el que murió para usted. Aleluya. Lastimosamente muchas veces, quizás si nuestro familiar hubiera muerto por nosotros, nosotros seríamos más creyentes. Pero como fue Jesús hace 2000 años, no le ponemos atención. Pero es falta de entendimiento. Por eso viene la palabra para darnos ese entendimiento. Gloria a Dios. El paralelo sigue en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ya se hablaba antes. Dios mismo es el que lo da. Es un don de Dios. Gracias, Dios, por tu salvación. Salvos por medio de la fe. La mejor familia que hay sobre este planeta Tierra es lo que Dios tiene aquí, separados, consagrados para Él. Efesios 2:4 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, así como la tuvo con Noé, que le dio esa salvación, esa gracia gratuitamente. Y no por medio de él mismo, sino que por medio de la fe. Y esto no de él mismo, no de Noé mismo, sino que era don de Dios. Asimismo lo vemos aquí, Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. O sea, lo que Él tiene para nosotros. Sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús, todas las cosas dentro de Él subsisten. ¿Entiende? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso la Biblia es infalible. No se contradice. De ahí seguimos con
La regeneración, la nueva criatura. El paralelo aquí es Romanos 3, 25, 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, somos justificados por Jesús. Él nos limpia, nos perdona. Y un día estaremos nuevamente en ese paraíso que Él hizo aquí en esta tierra, que se ha perdido a causa del pecado. Y paralelo, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Gloria a Dios, sí, Señor. Ya para finalizar, solo quiero leer, y el pastor lo comentaba un día de estos, Génesis 3:15. Es muy importante para nosotros. Primera profecía mesiánica. La primera profecía mesiánica. En teología se dice teopneustos, o es la profecía de un Mesías. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Él sería nuestra victoria, Él sería nuestra redención. Por Él sí alcanzamos la salvación. Ese mismo Dios creador que nos hizo del polvo, tan insignificantes, nos hizo a su imagen. Caímos de su gracia, pero Él por su amor nos alcanzó, nos dio esa gracia gratuita, y por eso hoy podemos abrazar la salvación. Por eso podemos estar confiados en Él. Por eso podemos tener esta convicción que somos hijos de Dios. Por eso podemos pelear hasta el final por lo que creemos. Porque en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios les bendiga.